¿Alguna vez has compartido una noticia en redes sociales y luego descubriste que era falsa? ¿O quizás te has encontrado discutiendo acaloradamente con alguien, defendiendo una idea que resultó ser incorrecta? No te preocupes, no estás solo. En un mundo donde recibimos más de 5.000 mensajes publicitarios al día y donde cualquiera puede crear contenido que parece legítimo, distinguir la verdad de la manipulación se ha convertido en un verdadero desafío. Pero imagina poder desarrollar un detector de mentiras mental que te proteja de caer en engaños. Hoy te revelaré 5 herramientas filosóficas poderosas que transformarán la manera en que procesas información para siempre. Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Forja Interna. Hoy vamos a hablar sobre algo que afecta profundamente nuestra vida diaria, cómo pensar críticamente en una era saturada de desinformación. Vivimos tiempos extraordinarios. La cantidad de información a la que tenemos acceso es inmensa, pero paradójicamente, nunca ha sido tan difícil discernir qué es verdad y qué no lo es. Las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas en plataformas como Twitter, según investigaciones del MIT. Y lo más preocupante, la desinformación está diseñada específicamente para manipular nuestras emociones y explotar nuestros sesgos cognitivos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque las creencias que formamos sobre el mundo determinan nuestras decisiones, desde lo que compramos hasta por quién votamos. Afectan nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. La desinformación no es solo un problema abstracto, tiene consecuencias reales en vidas reales. En los próximos minutos, te compartiré 5 herramientas filosóficas poderosas que han sido refinadas durante siglos por los pensadores más brillantes de la humanidad. No son complicadas, pero son extraordinariamente efectivas. Y te prometo que al final de este vídeo no solo tendrás un método claro para detectar manipulación y engaños, sino que también descubrirás un beneficio adicional que pocos reconocen, cómo estas mismas herramientas pueden transformar positivamente tus relaciones personales. Así que quédate hasta el final, porque voy a revelarte exactamente cómo aplicar estas herramientas a situaciones cotidianas con ejemplos concretos que puedes poner en práctica hoy mismo. La primera herramienta que quiero compartirte viene de la filosofía del lenguaje y puede cambiar radicalmente la forma en que procesas información. Se llama el principio de caridad interpretativa, y aunque suene técnico, su esencia es profundamente humana. Este principio nos invita a interpretar las afirmaciones de otros de la manera más racional y coherente posible, incluso cuando estamos en desacuerdo con ellas. En otras palabras, debemos considerar la mejor versión posible del argumento de alguien antes de criticarlo. ¿Por qué es esto tan poderoso contra la desinformación? Porque nos obliga a ir más allá de nuestra reacción emocional inicial. Cuando algo confirma lo que ya creemos, tendemos a aceptarlo sin cuestionamiento. Esto se llama sesgo de confirmación. Por otro lado, cuando algo contradice nuestras creencias, lo rechazamos instintivamente. Permíteme darte un ejemplo práctico. Imagina que lees un titular que dice científico afirma que el cambio climático es un mito. Tu primera reacción podría ser indignación si crees en el cambio climático, o validación si eres escéptico. Pero el principio de caridad te invita a preguntarte, ¿qué podría estar diciendo realmente este científico? ¿Está negando todo el concepto, o quizás está cuestionando aspectos específicos de los modelos climáticos actuales? Este simple cambio de perspectiva te permite evaluar el argumento real, no una versión simplificada o distorsionada. Descubrir matices que podrían haberte perdido. Mantener tu mente abierta a nueva información, incluso cuando desafía tus creencias. Un ejercicio práctico que puedes hacer. La próxima vez que encuentres una noticia o afirmación que te provoque una fuerte reacción emocional, detente. Respira profundamente y pregúntate, ¿cuál sería la interpretación más razonable y coherente de esta afirmación? ¿Qué evidencia podría apoyarla? No estoy sugiriendo que debas aceptar todo lo que lees. Al contrario. El principio de caridad es el primer paso para un análisis verdaderamente crítico, porque te asegura que estás evaluando el argumento real, no un hombre de paja fácil de derribar. Como dijo el filósofo John Stuart Mill, quien conoce solo su propia versión del caso, sabe poco de él. Aplicando esta herramienta, te aseguras de entender realmente lo que estás criticando o aceptando. La segunda herramienta es fundamental en un mundo donde la información se transmite como en el juego del teléfono descompuesto, distorsionándose con cada repetición. Se trata del rastreo de fuentes primarias, una técnica que los historiadores y periodistas de investigación han utilizado durante siglos.
Una fuente primaria es el origen original de la información, el estudio científico completo, no solo el titular sobre él, la transcripción completa de un discurso, no solo un fragmento seleccionado, el documento legal completo, no solo la interpretación de un comentarista. En la era digital, raramente consumimos fuentes primarias. En su lugar, leemos interpretaciones de interpretaciones, cada una potencialmente sesgada o simplificada. Es como jugar a los susurros chinos con la verdad. Al final, el mensaje puede ser irreconocible. Déjame mostrarte cómo funciona esta herramienta con un ejemplo real. En 2019, circuló ampliamente la noticia de que el Papa Francisco declaró que el infierno no existe. Esta afirmación provocó reacciones intensas en todo el espectro religioso. Pero si hubieras rastreado la fuente primaria, habrías descubierto que la supuesta cita provino de una entrevista con un periodista de 93 años conocido por no tomar notas durante sus entrevistas. El Vaticano negó oficialmente que el Papa hubiera hecho tal afirmación. La teología católica sobre el infierno es mucho más compleja que una simple afirmación de existe o no existe. Rastrear la fuente primaria no solo te habría protegido de la desinformación, sino que te habría dado una comprensión mucho más rica y matizada del tema. Ahora bien, sé lo que estás pensando, no tengo tiempo para investigar cada pieza de información que encuentro. Y tienes razón. Aquí hay una estrategia práctica: prioriza. Cuando se trata de información que podría influir en decisiones importantes de tu vida, sobre salud, finanzas, relaciones o valores fundamentales, tómate el tiempo para rastrear las fuentes primarias. Un ejercicio simple que puedes hacer es elegir una noticia o afirmación viral reciente que te haya impactado. Dedica 15 minutos a rastrear su origen. Pregúntate, ¿de dónde vino originalmente esta información? ¿Quién la reportó primero? ¿Existe un documento, estudio o declaración original que pueda consultar? Te sorprenderá cuántas veces descubrirás que lo que se comparte ampliamente es una versión distorsionada de la realidad. Como dijo Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y esa evidencia casi siempre se encuentra en las fuentes primarias. Nuestra tercera herramienta tiene un nombre fascinante: la navaja de Occam. Fue formulada por el fraile franciscano William de Occam en el siglo XIV, y ha resistido la prueba del tiempo porque es extraordinariamente efectiva para cortar la confusión y llegar a la verdad. El principio es simple pero profundo. Entre varias explicaciones posibles para un fenómeno, debemos preferir la que requiere menos suposiciones. En palabras más sencillas, la explicación más simple suele ser la correcta. ¿Por qué es esto tan útil contra la desinformación? Porque gran parte de la desinformación moderna depende de teorías conspirativas complejas que requieren que muchas personas, instituciones y gobiernos coordinen perfectamente en secreto, sin filtraciones ni evidencia directa. Veamos un ejemplo concreto. Han surgido teorías que sugieren que los contrails, estelas de condensación, de los aviones son en realidad chemtrails, sustancias químicas rociadas deliberadamente para controlar el clima o alterar la población. Esta teoría requiere asumir que existe tecnología secreta para dispersar químicos desde aviones comerciales sin ser detectada. Miles de pilotos, ingenieros aeronáuticos, mecánicos y trabajadores de aeropuertos en todo el mundo están involucrados en el engaño. Nadie entre estos miles de personas ha revelado el plan o presentado evidencia directa. Los gobiernos de países que son adversarios políticos están colaborando en este plan secreto. Apliquemos la navaja de Occam. ¿Cuál es la explicación más simple? Que los contrails son exactamente lo que la ciencia atmosférica dice que son: vapor de agua condensado que se forma cuando el aire caliente y húmedo de los escapes de los aviones se mezcla con aire más frío de gran altitud, un fenómeno bien documentado y explicado por principios físicos establecidos. Ahora bien, es importante aclarar algo: la explicación más simple no siempre es la correcta. La historia está llena de momentos en que la verdad resultó ser compleja y sorprendente. Pero la navaja de Occam nos da un punto de partida racional. Nos recuerda que no debemos multiplicar explicaciones innecesariamente. Un ejercicio práctico: la próxima vez que encuentres una teoría o explicación que te parezca alarmante o sorprendente, pregúntate, ¿cuántas suposiciones no probadas requiere esta explicación? ¿Existe una explicación más simple que se ajuste a los hechos conocidos? Como dijo Einstein, todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple. La navaja de Occam nos ayuda a encontrar ese equilibrio, cortando las explicaciones innecesariamente complicadas sin caer en simplificaciones excesivas.
La cuarta herramienta que quiero compartirte tiene más de 2000 años de antigüedad, pero sigue siendo increíblemente relevante hoy. Se trata del cuadrado de Aristóteles o cuadrado de oposición, una herramienta que nos ayuda a comprender las relaciones lógicas entre diferentes tipos de afirmaciones. No te preocupes si nunca has estudiado lógica formal. Voy a explicártelo de manera sencilla porque es sorprendentemente intuitivo. El cuadrado de Aristóteles nos muestra que existen 4 tipos básicos de afirmaciones. Universales afirmativas: todos los A son B, por ejemplo, todos los políticos son corruptos. Universales negativas: ninguna es B, por ejemplo, ningún político es honesto. Particulares afirmativas: algunos A son B, por ejemplo, algunos políticos son corruptos. Particulares negativas: algunos A no son B, por ejemplo, algunos políticos no son corruptos. ¿Por qué es esto importante para combatir la desinformación? Porque muchas falsedades juegan con estos tipos de afirmaciones, haciendo saltos lógicos injustificados. La desinformación a menudo toma casos particulares y los presenta como universales, o convierte negaciones particulares en universales. Tomemos un ejemplo. Imagina que lees un titular que dice: los suplementos de vitamina C no previenen resfriados, según estudio. Muchas personas interpretarían esto como: ningún suplemento de vitamina C previene resfriados en ninguna circunstancia, lo cual sería una afirmación universal negativa. Pero el estudio probablemente encontró que algunos suplementos de vitamina C no previenen resfriados en algunas circunstancias específicas, lo cual es una afirmación particular negativa, mucho menos definitiva. Este tipo de salto lógico ocurre constantemente en nuestro consumo de información y nos lleva a conclusiones erróneas. El cuadrado de Aristóteles nos obliga a ser precisos sobre el tipo de afirmación que estamos evaluando. Un ejercicio práctico que puedes hacer: cuando encuentres una afirmación contundente, reformúlala explícitamente en términos de todos, ninguno, algunos o algunos no. Luego pregúntate: ¿la evidencia presentada realmente apoya este tipo de afirmación o solo apoya una versión más limitada? Este simple ejercicio te ayudará a detectar generalizaciones excesivas y afirmaciones engañosamente categóricas. Como dijo Aristóteles mismo, es la marca de una mente educada ser capaz de entretener un pensamiento sin aceptarlo. El cuadrado de oposición nos da la estructura para hacer precisamente eso. La quinta y última herramienta es quizás la más práctica de todas: la tabla de falacias lógicas. Una falacia es un error en el razonamiento que parece convincente pero en realidad es inválido. Estas falacias son las tácticas favoritas de quienes buscan desinformar, y aprender a identificarlas es como obtener superpoderes en la era de la información. Existen docenas de falacias, pero voy a compartir las 5 más comunes que encontrarás en noticias, redes sociales y debates cotidianos. Ad hominem: atacar a la persona en lugar de su argumento. Ejemplo: no puedes confiar en ese estudio sobre cambio climático porque lo financió una empresa de energía solar. Este ataque ignora el contenido real del estudio y se enfoca en quien lo realizó. Falsa dicotomía: presentar solo 2 opciones cuando existen más. Ejemplo: o apoyamos esta política específica, o estamos a favor de destruir el medio ambiente. Esta táctica ignora que pueden existir múltiples enfoques para proteger el medio ambiente. Pendiente resbaladiza: sugerir que un pequeño paso inevitablemente llevará a una cadena de eventos catastróficos sin evidencia. Ejemplo: si permitimos la investigación con células madre, pronto estaremos clonando humanos. Apelación a la autoridad inadecuada: citar a una autoridad en un tema fuera de su área de experiencia. Ejemplo: un actor famoso promocionando un tratamiento médico sin respaldo científico. Post hoc ergo propter hoc: asumir que porque B ocurrió después de A causó B. Ejemplo: tomé este suplemento y una semana después mi resfriado desapareció, así que el suplemento lo curó, ignorando que los resfriados típicamente duran una semana. Estas falacias son extraordinariamente comunes, y una vez que comienzas a identificarlas, las verás en todas partes. Son como trucos de magia: una vez que conoces el truco, pierden su poder de engañarte. Un ejercicio práctico poderoso es crear tu propia tabla de falacias personal. Durante una semana, anota ejemplos de falacias que encuentres en noticias, redes sociales, publicidad o conversaciones. Este ejercicio de conciencia te entrenará para detectarlas automáticamente. Como dijo el filósofo Arthur Schopenhauer, la tarea no es tanto ver lo que nadie ha visto, sino pensar lo que nadie ha pensado sobre lo que todo el mundo ve.
Las falacias lógicas están a la vista de todos, pero pocos las reconocen conscientemente. Ahora que conoces las 5 herramientas, quiero mostrarte cómo integrarlas en un método práctico que puedes aplicar cuando te enfrentes a información dudosa. Lo llamo el método cripto, no confundir con criptomonedas, y cada letra representa un paso. C. Caridad. Aplica el principio de caridad para asegurarte de que entiendes la afirmación en su mejor luz posible. R. Rastrea. Busca la fuente primaria de la información para evaluar si ha sido distorsionada. I. Identifica. Identifica qué tipo de afirmación es según el cuadrado de Aristóteles, universal o particular, afirmativa o negativa. P. Parsimonia. Aplica la navaja de Occam para evaluar si existe una explicación más simple. T. Trampas. Busca falacias lógicas que puedan estar distorsionando el razonamiento. O. Oposición. Considera conscientemente perspectivas alternativas al tema. Vamos a aplicar este método a un ejemplo concreto. Imagina que encuentras un artículo titulado «Estudio revolucionario demuestra que beber café reduce el riesgo de todas las enfermedades cardíacas en un 50%». Aplicando cripto. C. Caridad. Interpretemos esto de la manera más razonable. Probablemente se refiere a un estudio específico que encontró una correlación entre el consumo de café y un menor riesgo de algunas enfermedades cardíacas en ciertas condiciones. R. Rastrea. Buscamos el estudio original y descubrimos que se realizó solo en hombres de mediana edad en Finlandia, que bebían cierto tipo de café preparado de una manera específica. I. Identifica. El titular presenta una afirmación universal, todas las enfermedades cardíacas, pero el estudio real solo apoya una afirmación particular, algunas enfermedades cardíacas en algunas personas. P. Parsimonia. Es más probable que el café sea una cura milagrosa universal, o que simplemente tenga algunos beneficios moderados para ciertas personas en ciertas condiciones. La segunda explicación requiere menos suposiciones extraordinarias. T. Trampas. El titular comete la falacia de generalización apresurada, tomando resultados limitados y aplicándolos universalmente. O. Oposición. ¿Qué dirían los críticos? Probablemente señalarían que la correlación no implica causación, que el estudio no se ha replicado en poblaciones diversas, y que otros estudios han encontrado resultados diferentes. Como puedes ver, después de aplicar cripto, tenemos una comprensión mucho más matizada y probablemente más cercana a la verdad. No estamos rechazando la información, sino poniéndola en su contexto adecuado. Como prometí al principio, estas herramientas no solo te protegen de la desinformación, también pueden transformar tus relaciones personales. ¿Cómo? Cuando aplicas el principio de caridad a los argumentos de tus seres queridos, las discusiones dejan de ser combates y se convierten en colaboraciones para encontrar la verdad. Cuando rastrear las fuentes primarias se vuelve un hábito, aprendes a preguntar ¿qué te hace pensar eso?, en lugar de simplemente rechazar lo que otros te dicen. La navaja de Occam te ayuda a no atribuir a la malicia lo que podría explicarse por un malentendido cuando surgen conflictos. El cuadrado de Aristóteles te entrena para ser más preciso en tus propias afirmaciones, evitando generalizaciones como siempre haces esto o nunca me escuchas. Y la conciencia de las falacias lógicas te permite identificar patrones problemáticos en tus propios argumentos, haciéndote más humilde y abierto. En esencia, las mismas herramientas que nos protegen de la manipulación externa también nos ayudan a comunicarnos con más claridad, compasión y precisión con quienes nos importan. Como dijo el filósofo Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Estas herramientas expanden esos límites. Hemos recorrido juntos 5 herramientas filosóficas poderosas que pueden transformar la manera en que navegas el complejo mundo de la información. El principio de caridad interpretativa. El rastreo de fuentes primarias. La navaja de Occam. El cuadrado de Aristóteles. La tabla de falacias lógicas. Y hemos visto cómo integrarlas en un método práctico, cripto, que puedes aplicar en tu vida diaria. Recuerda que el pensamiento crítico no es sobre ser negativo o escéptico por defecto. Es sobre buscar activamente la verdad, con humildad y rigor. Como dijo la filósofa Martha Nussbaum, el pensamiento crítico no es crítica destructiva, sino la cooperativa y paciente exploración de cómo las cosas son. En un mundo donde la desinformación se propaga a la velocidad de un clic, estas herramientas filosóficas son más valiosas que nunca. Te invito a que elijas una de ellas, la que más te haya resonado, y la practiques conscientemente durante la próxima semana. Y ahora me gustaría escucharte.
¿Cuál de estas herramientas crees que te será más útil? ¿Hay alguna técnica adicional que tú utilizas para detectar desinformación? Compártelo en los comentarios. Si este vídeo te resultó útil, no olvides darle like, compartirlo con alguien que podría beneficiarse de estas herramientas y suscribirte al canal La Forja Interna para más contenido sobre cómo vivir una vida más reflexiva y auténtica. Hasta la próxima, y recuerda, en la era de la información, la sabiduría consiste en saber qué ignorar.